Como les dije, aquí estamos con Cristina, con Magino y con Carlos. Cristina, que es de Alianza Discapacidad, Magino, que es director del CONADIS, Magino Corporán, y Carlos Pimentel, que es director del Programa de Transparencia de Participación Ciudadana. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver la dirección del Consejo Nacional para la Discapacidad con Alianza Discapacidad y con Transparencia de Participación Ciudadana, que son dos ONGs, ¿verdad? Dos ONGs y una institución que es, en este caso, estatal. Exacto. Esa era parte de la pregunta de la que estábamos hablando ahorita, pero que ahora la vamos a hablar en público, ¿verdad? Cristina, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, encantada de estar con ustedes compartiendo. Los que estamos encantados somos nosotros. Gracias. Cuéntanos de Alianza Discapacidad primero. Sí, claro. ¿Qué es? Yo soy del Círculo de Mujeres con Discapacidad, pero en este preciso contexto de República Dominicana, estoy coordinando lo que es la Alianza Discapacidad, que viene a ser entonces una sombrilla para muchas de las entidades de la República Dominicana, de las que estamos trabajando un observatorio electoral. Dentro de ese observatorio electoral están incluidas 15 de las más representativas entidades de discapacidad de todos los ámbitos, entiéndase desde la discapacidad auditiva, visual, también física, y lo que es también la discapacidad intelectual. Lo conforma tanto está dentro del observatorio la Asociación Dominicana de Rehabilitación, vinculando el tema de las personas con síndrome de Down, está también la Fundación Autismo, está el sector de personas con discapacidad física, en varios contextos, porque lo que queremos es que sea una participación lo más integral posible. Sabes que en el proceso electoral el sector de la discapacidad ha estado excluido en muchos aspectos, sobre todo lo que ha sido, lo que es lo estructural, lo que son las barreras que podemos encontrar al momento de ejercer el voto. Entonces, estamos desde ese observatorio, la Alianza Discapacidad está trabajando lo que es no solamente el aspecto estructural, sino lo que es la información, lo que es también la inclusión de este sector, de todos los sectores que conforman la alianza, desde lo que es la información a través de los medios, lo que son los métodos que se van a utilizar, lo que es la supervisión conjuntamente con la Junta Central de los diferentes colegios donde vamos a participar, porque han sido los obstáculos que nos hemos encontrado de manera tradicional. Entonces queremos empezar a romper con todo lo que son esas barreras y a través de este observatorio poder identificar y poder entonces establecer una serie de recomendaciones y a la marcha, y sobre la marcha inclusive ir solucionando acciones. Es muy interesante todo el interés colectivo que hay. Estamos trabajando muy de la mano con Participación Ciudadana, que tiene una experiencia de años con lo que es el proceso de observación. Igualmente la Junta ha mostrado su interés de que desde esta alianza se le asesore en cuanto a lo que es observar y supervisar lo que es un proceso que ellos están haciendo con obras públicas para evaluar las nuevas escuelas, que son donde generalmente se ejercita el derecho al voto. Y desde lo que es el Consejo Nacional de Discapacidad, que agrupa y es el organismo rector que tiene la responsabilidad de velar. Entonces, como tú ves, sí hay una conexión entre todo ese proceso, porque somos personas con discapacidad, somos sociedad civil, somos políticos también. Interesante eso. Acabamos de informarnos por la vía de Cristina de que, por lo tanto, estamos en un proceso de inclusión y de reconocimiento de los derechos de una parte importantísima de la población a participar en el proceso electoral, no solo como votante, sino mucho más allá. Es decir, como también observador, como facilitador, etcétera, y fiscalizador, etcétera, etcétera, etcétera.
Así es. ¿Qué dice el CONADIS de eso? Me imagino Y que, agregarle también, que el CONADIS está ahí y motorizando. como aspiradores. Ajá, aspiran también. ¿Verdad? Interesante, claro. No, es interesante. Estamos hablando de derechos. De derechos. Y de participación. Claro. Claro que sí. Es interesantísimo el contexto porque es una agenda. Estamos en el contexto de la Agenda Nacional de Inclusión Plena de la Persona con Discapacidad. Y esa agenda que es transversal, que es integral, que es multidimensional, está ahora en lo que tiene que ver con la participación política. Ahora, ese es el contexto ahora de esa agenda. Y ahí debemos centrarnos, porque esa participación política debe ser de calidad, debe ser una contribución a la calidad de la democracia, porque con esta participación estamos también poniéndonos al día como sociedad en la tanta deuda que se tiene. Una es crear las condiciones para que la persona con discapacidad y los adultos mayores participen de pleno derecho en su proceso, sobre todo a un acto tan grande como es elegir las autoridades de una comunidad, de un país. Entonces, esto no es pequeño. El papel nuestro, nosotros tenemos que, en cumplimiento a la convención, que es el órgano que tiene que dar seguimiento por la ley y por un decreto, y en donde la sociedad civil juega un papel clave, porque esa convención, la sociedad civil y los gobiernos deben estar coordinados para dar el seguimiento, porque incluso en el origen de esa convención se pudo lograr por esa alianza de la sociedad civil del mundo y los estados parte. Así nace la convención y va avanzando en los países que más avanza, en los países donde los grupos logran niveles de madurez, de desarrollo, para poder manejar sus contradicciones, como todo proceso vivo, pero a la vez avanzar en acuerdo para que cuando vayamos a hacer los informes del país, cuando vayamos a esta rendición de cuentas, el Estado pueda siempre salir bien parado. Y el Estado somos todos. Es decir, es una visión interesante, por eso tú nos ves aquí coordinado frente a este tema de la participación política. Entonces lo importante es qué agenda subyace, está de fondo en esto. Para los compañeros que están en Nagua, los compañeros que están en Guayubín, los compañeros que están allá también trabajando esta agenda. No es solo el hecho de que se facilite, digamos, en términos de accesibilidad, y eso implica el transporte, porque también es importante que la comunidad se implique en esto, porque para que la doñita vaya a votar, a lo mejor necesita de que el vecino le ayude a transportarla. En esto se necesita una cadena de solidaridad, pero sin instrumentalizar. Es decir, que la persona sorda, que la persona ciega, el adulto mayor, ese derecho de ir a ejercer su voto, en este caso, o a ser elegido, que se haga con la mayor autenticidad, que se le respete eso. Porque así es que la democracia puede crecer. Y la familia. Y yo sé que muchas familias viven esto, que yo estoy diciendo incluso en el caso de los chicos con discapacidad intelectual, que son seguidores y tienen sus candidatos y son aferrados. Y entonces, y esa familia respeta eso. Eso se respeta. Entonces, lo que subyace es que también en el territorio sepamos que hay una agenda que se debe discutir con esos candidatos. De aquí debemos ir a la mesa con esos candidatos, a síndicos, que terminen firmando compromisos de accesibilidad, de transporte, de inclusión educativa, de inclusión a la salud, del turismo accesible en esas comunidades, porque hay una agenda, porque la gente puede decir, ¿y para qué? ¿Para qué que van a participar? Es que hay una agenda, hay una deuda histórica con esta población, y los gerentes políticos que se van a elegir ahora el 15, 4,000 y pico, deben estar empoderados de estas agendas. ¿Y quiénes son los que deben ir a discutir con ellos? Todos nuestros enlaces, todos nuestros actores, todas las organizaciones, discutir eso. O sea, lo que estoy diciendo con esto es que afortunadamente en este momento estamos en una posibilidad de participar
en las elecciones y a la vez discutir una agenda nacional de inclusión plena con esos candidatos. Participación ciudadana, ¿cómo se articula en este movimiento? Carlos, buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días. Con Carlos vamos a hablar de transparencia un día. Con mucho gusto, Claro que sí. Yo pienso que tenemos que partir en señalar que cuando hablamos de transparencia, la misma no es un concepto vacío y tiene dos principios fundamentales. El primer principio es el principio de legalidad, que las actuaciones en una sociedad estén sujetas al cumplimiento de sus normas, convenios internacionales, Constitución de la República, nuestras leyes, nuestros decretos. Y otro principio muy importante es el principio de respeto a los derechos humanos, lo que quiere decir que estamos hablando de una agenda de derechos. Y Participación Ciudadana, como organización que históricamente ha organizado procesos de observación electoral y que ha promovido la participación de la ciudadanía, entiende que en la República Dominicana existe la necesidad de promover una amplia articulación de distintos sectores que permita fortalecer la democracia, garantizar mayores calidad de los procesos electorales, y para esto se necesita la participación de la población, pero de la población, de toda la población, en igualdad de condiciones, como establece nuestra Constitución. Y nosotros nos hemos dado cuenta que en la República Dominicana tenemos retos importantes para que esta población vulnerable o vulnerabilizada pueda ejercer sus derechos civiles y políticos. Lo que quiere decir que la verdadera agenda en la República Dominicana es la agenda de derechos humanos. Y dentro de los grupos vulnerables tenemos distintos, entre ellos los grupos vinculados al movimiento LGTB, los adultos mayores y el sector de las personas que viven con discapacidad, que en la República Dominicana estamos hablando de 1.200.000 personas que viven con discapacidad, de acuerdo a los datos que presenta la encuesta en Hogar. Ojalá que se pueda seguir profundizando en estudios, en investigaciones para conocer la realidad de este sector. Entonces, el país tiene importantes retos para que las personas que viven con discapacidad puedan participar, puedan ejercer su derecho al voto y puedan ser actores políticos partidarios. En ese sentido, nosotros hemos identificado la necesidad de promover en el actual proceso de observación electoral, como lo hicimos en el anterior, una observación integral que empiece a medir y que nos permita hacer recomendaciones para mejorar, para contribuir a que esa participación de las personas con discapacidad pueda ser mucho más incluyente y pueda ser de mucho más calidad. Entonces, bueno, ya en el país, en la agenda está la necesidad de pensar en las construcciones, en los accesos a los centros de votación de las personas con discapacidad. Pero también tenemos ya que pensar la boleta de votación que pueda tener las características para que las personas con distintas discapacidades también puedan ejercer el derecho al voto. Y eso está ya en la agenda nacional. Ahora, ¿cómo vamos a profundizar esto? Tuve la oportunidad recientemente de ser observador internacional invitado por la Organización de Estados Americanos en el referéndum ahora que se realizó en Bolivia, y pude conocer la experiencia de la votación de las personas con discapacidad en Bolivia. Muy interesante, y así hay otras experiencias que tenemos que ver cómo podemos traerla a la República Dominicana. Y sobre todo... ¿Qué ocurrió en Bolivia? ¿Cómo votaban? Muy interesante. Mira, en Bolivia, en los centros de votación se habilita un espacio específico con las condiciones de acceso para las personas con discapacidad y son asistidas por un personal designado, especializado en la temática para que las personas puedan acceder al voto. Lo que quiere decir que las personas con discapacidad que van a ejercer el derecho al voto, primero están identificadas y se les garantiza unas condiciones de acceso al centro de votación que permite ejercer su derecho al voto. Ellos le llaman esto el voto asistido. Todavía en la República Dominicana no tenemos el voto asistido, porque ¿qué pasa cuando una persona con discapacidad llega al centro de votación y le dicen que su mesa de votación está en el tercer piso? Se arma una situación. Entonces tenemos que empezar a regular esto, tenemos que empezar a tener mecanismos que permitan y que garanticen que estas personas puedan ejercer su derecho al voto. Y es importante, yo pienso que lo más importante que está pasando en este momento, y esta coordinación con CONADIS, con Alianza de Discapacidad, es
que el tema se empiece a conversar en la República Dominicana, porque eventualmente en el país tendremos la discusión de la modificación de la ley electoral, y es una excelente oportunidad en ese proceso de reforma de la ley electoral para incluir algunos elementos que permitan que los grupos vulnerables puedan tener acceso al voto, y eso es muy importante porque está ausente. Actualmente está ausente en nuestro cuerpo normativo cómo garantizar, cómo operativizar ese derecho al voto. O sea, tenemos a nivel de las convenciones internacionales, a nivel de las constituciones, está claro que es un derecho de todas las personas con discapacidad ejercer el derecho al voto y la participación política. Ahora, el ¿cómo garantizamos eso? Entonces, hay importantes retos y por eso esa coordinación de distintas organizaciones es muy importante para seguir profundizando en la temática que necesariamente, y con esto voy concluyendo, que necesariamente tiene que cruzar por promover mayores niveles de estudios e investigaciones que permitan generar políticas públicas de mayor calidad que conduzcan a mayores niveles de inclusión de las personas que viven con discapacidad. ¿Y la boleta en Bolivia tenía para, por ejemplo, los que tienen discapacidad Sí, visual? sí, Ahí está la boleta con el está en sistema braille. Braille, Ajá. está en el sistema Braille. En la República Dominicana se va a implementar en este Ahora, proceso, sí. se va a implementar en este pero proceso. qué O sea bien. que hay Se algunos implementó temas la interesantes Braille, y tenemos que poco seguir tiempo. avanzando porque yo me pregunto, ¿qué pasa cuando una persona que tenga discapacidad auditiva llega a una mesa? ¿Vamos a tener un intérprete? Podemos pensar que eventualmente en los colegios podamos tener un intérprete que cuando se presente la necesidad, pues ese intérprete sube a la mesa para poder asistir. Esos son como los pequeños pasos que tenemos que dar porque le puedo decir que no soy un experto en la temática, pero a mí me sorprendió que en la República Dominicana, de acuerdo a estos datos de esta encuesta, tengamos 1.200.000 personas con discapacidad. A De los ojo de buen cuero, porque de la los- verdad de es los que pueden cifras ser oficiales. más. Sí, pueden ser más, de los cuales más del 80% tiene derecho al voto. Y en este momento nos estamos concentrando en este tema del derecho al voto, pero hay un nivel superior que es el derecho a la participación política, el derecho a ejercer sus prerrogativas ciudadanas, o sea que eso que hablaba Magino muy bien, la inclusión cruza necesariamente porque las personas con discapacidad participen activamente en una sociedad democrática de ciudadanización, porque de eso que se trata, es de construir esa ciudadanía y eso es como parte de la agenda y la contribución que estamos haciendo. Cristina, por ejemplo, quiere ser candidata Sí, a fíjate, diputada. Carlos ¿qué? habló A de un regidora, tema muy síndica. importante. El observatorio justamente está prácticamente preparando una plataforma porque hay un mayor nivel, claro está. No solamente se queda en ejercer un derecho al voto, sino a esa participación política donde se toman las decisiones. Actualmente hay una vicepresidenta con discapacidad en Argentina, una discapacidad física paraplegia muy similar a la mía. Y no es casual que simplemente esté ahí y que una persona con discapacidad, es que se crearon las condiciones. Carlos hablaba de ley de partido y en Argentina, por ejemplo, existe lo que es a nivel congresual la cuota obligatoria de personas con discapacidad dentro de lo que son esos estamentos, igualmente en el Senado, en el Congreso, y eso va preparando y va dando ese espacio para que hoy día esa persona que está en la vicepresidencia de Argentina haya pasado por todo ese proceso de participación con tomadores de decisiones. Entonces, a eso es que aspiramos. Realmente debe de crearse esa condición para que a pesar de todas esas barreras para la participación, se vayan ya creando las condiciones de que sí, de que podamos tener en el país personas con discapacidad ejerciendo funciones, tomando decisiones, pudiendo participar y asesorar, porque realmente siendo parte, como lo establece la Convención en su artículo 29, lo habla no solamente de yo ejercer un derecho a un voto, es de yo estar donde se toman las decisiones, para que esas decisiones que favorecen en sentido general, pero sobre todo acciones positivas para el sector de la discapacidad, se puedan hacer. ¿Cuáles son los compromisos y los acuerdos, diría yo, que tiene Alianza Discapacidad con la Junta Central Electoral ya para la participación en este próximo torneo electoral? La Junta de Central, la gente. sí, la Junta Central Electoral desde ya el 2012 se inició de manera muy breve, haciendo todo un ejercicio con la implementación de las plantillas, con un pequeño proyecto a través de AIFES, y eso creó los vínculos para que también desde ya, con esa experiencia pasada,
podamos comenzar con acciones más positivas y de manera más concreta. Por ejemplo, la Junta firmó hace un mes con el Ecuador, con el organismo de votaciones de Ecuador, un acuerdo justamente porque ya Ecuador tiene toda una experiencia en este proceso. Una de las acciones que se van a implementar como plan piloto desde la Junta Central Electoral acá es lo del voto en casa, donde personas con una discapacidad muy severa que no pueden movilizarse, se van a implementar algunos lugares donde la Junta va a llevar el equipo y la persona va a poder ejercer desde su casa. Claro, es un plan piloto, no podemos hablar de que todas las personas con discapacidad van a participar. En ese proceso la alianza va a dar el apoyo también en cuanto a la ubicación, en cuanto a cuáles serían esos elementos necesarios para ese voto asistido y en casa. Y asimismo con lo que ha sido el acuerdo que también firmó la Junta con Obras Públicas, lo de el apoyo para la supervisión de las estructuras de los colegios en las nuevas escuelas. Podríamos decir que se está en medio de un proceso de toma de conciencia política entonces, sí, por parte de este sector de la sociedad vulnerabilizado, vulnerable, pero sobre todo marginado, claro, excluido, claro, imagino. Es así. Hay que resaltar que también hemos ido creando condiciones para que esto se dé en un buen nivel de conciencia y de gerencia. Hemos estado desde CONADI impulsando desde el INTEC cursos de participación política con líderes de la capital y de otras provincias para que podamos discutir todo un poco de la academia, toda esta perspectiva de participación y era necesario. Bueno, mañana mismo vamos a tener un panel en el Centro Montalvo y donde se van a graduar el segundo grupo y donde vamos entonces a tener un panel para seguir discutiendo y planteando estas reflexiones, porque debe pasar por muchos niveles. Esto debe ser un foro que se mantenga por mucho espacio, la parte académica debemos mantenerla, hay instituciones que también han estado haciendo cursos con estos líderes, y esa parte es muy importante. Y la otra es insistir en toda la cooperación con la Junta. O sea, la Junta dice va con Obras Públicas a accesibilizar 4.000 colegios, ¿verdad? La comunidad necesita ayudar ahí, identificar cuáles son los colegios que tienen barreras. Ahí está hablando de los colegios viejos, porque lo que son escuelas construidas recientes, esas ofrecen un alto grado de accesibilidad y la mayoría son colegios. El asunto está antes de, pero están en la disposición de hacer las rampas y de buscar todo el tema de acceso. Eso es muy importante, eso que está haciendo la Junta, pero nosotros entendemos que necesita apoyo, incluso de los mismos líderes de las organizaciones en las comunidades, para ir acercándose a los oficiales de la Junta en esos municipios y con ellos identificar los colegios. Porque cuando los ingenieros lleguen y los equipos, si toda esa logística está caminando, es mucho mejor. Yo lo entiendo así, porque no estamos en la época de decir, bueno, ellos son los responsables de hacer. Estamos hablando de un compromiso realmente ciudadano, en donde esa participación política tiene que ser, para mejorar la democracia, activa desde todos los grupos y desde todas las instancias. Porque es que la discapacidad se trabaja transversalmente, porque es que toca a la familia, es que toca a la comunidad, es que toca al empresariado. El gobierno lo que tiene que hacer siempre es liderar. Ese es el papel, dar el ejemplo, trazar la ruta, trabajar la política, ponerse la bota y el pantalón jean y trabajar duro para que todos asumamos la cuota que no pertenece. Ese es el trabajo. ¿Está asumiendo CONADI esa cuota? Sí, nosotros entendemos que sí, que CONADI lo viene asumiendo,
con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, esa cuota. Y todos nuestros enlaces en este momento están al tanto y fueron los primeros que capacitamos. Nuestros enlaces en Miche, en Guayubín, en la Mata de Farfán, en los diferentes sitios, y los líderes de San Cristóbal, para que se puedan articular. Todo lo que Participación Ciudadana va a observar, lo que le llaman el corredor norte, Sí. nuestra gente están al día, para que colaboren, porque lo que queremos, o sea, el éxito de toda esta iniciativa es una agenda común, es un beneficio para la sociedad, es esta población, porque nosotros estamos aspirando de que incluso se puedan mantener este tipo de coordinación post-electoral. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer, todos podamos contribuir a hacer una ruta hacia el 20, en donde todos estos líderes con condiciones, gente que han acumulado muchísima experiencia en este ejercicio, puedan también hacer un plan de participación política de mayor alcance. Pero eso hay que hacer una ruta desde ya, terminadas las elecciones. Pero igualmente hay que hacer una ruta con todos esos alcaldes que sean electos, para que discutamos entonces la agenda nacional. Claro, así es. Hay que irse de una vez a trabajar con todas esas autoridades electas, decir, bueno, ok, aquí está la agenda de inclusión. Pero, bueno, señores, si no lo hacemos, perdemos una oportunidad. Tenemos que quitarnos de la cabeza esto de que ellos están obligados a hacer, que para eso lo elegimos. No, hay que ir donde ellos y sentarse. Aquí vinimos a ayudar. Y que sepan que sentarse con los expertos y con la gente que tiene la experiencia, el candidato, ya en este caso la autoridad electa, va a tener mucho beneficio, porque nosotros trabajamos honoríficamente, esa es nuestra responsabilidad, y sabemos que también muchos de ellos no tienen todos los recursos. Sería mezquino decir, ah, no, ya el síndico tiene todo. A veces se asustan cuando tú le vas a hablar de la inclusión de la persona con discapacidad, porque lo pueden ver como un problema más. Hay que enseñarle que es una oportunidad y que no es un problema, que es una oportunidad y que nosotros lo acompañamos a construir esa ruta. Hacia ahí es que debemos ir. Y los síndicos se asustan cuando Sí. le van a hablar de ellos. Yo tengo esa experiencia. Yo creo que ciertamente vamos en un camino, ¿no? En un proceso de construcción. Yo me atrevería a decir que antes del 2012 esta agenda no estaba en el país. A partir del 2012 se genera una primera experiencia que ha ido acumulando, que entiendo que va a ser enriquecida con esto que estamos haciendo hacia este proceso electoral, y que mientras más avanzamos en la agenda, pues más desafíos, más retos y más entusiasmo también, porque se van sumando otros actores, otros sectores que no tenían esa perspectiva. Entonces yo pienso que con relación a eso vamos ganando. Porque al final de lo que se trata, además de derechos, es de construir ciudadanía. El sector de la discapacidad en los procesos electorales, históricamente, en la República Dominicana, fue instrumentalizado. Y esa cultura política clientelar tenía en ese sector todo unos niveles de facilidad para actuar, Sí, para yo moverse. te llevo a votar, pero tienes que votar por Claro. el que yo te diga. Sí, o esa es la, toda la esa costumbre. práctica de nuestra Claro, cultura política. claro, Entonces, exacto. ya Sí. eso está ahí, pero ya está más visible, está más identificado, a través de los niveles de concientización que se van llevando, la ciudadanía va entendiendo que este tema no es de resolver un problema inmediato, sino que es un tema de exigencia de derechos. Entonces, eso no lo vamos a construir ni vamos a revertir eso de un día para otro, Claro. pero tenemos que avanzar, tenemos que caminar hacia esa construcción que permita mayores niveles de participación, de ciudadanía en la gestión, en el monitoreo de la política pública, porque tenemos que tratar que todos los instrumentos, todos los derechos, algunos naturales, algunos adquiridos, que tenemos en la República Dominicana, pues se puedan empezar a traducir a prácticas concretas y que sea verdaderamente una realidad. Y me parece que en los últimos años el movimiento, el sector que involucra las distintas organizaciones que trabajan con el sector de la discapacidad, van teniendo mayores niveles de conciencia con relación a esto. Y he tenido la oportunidad de participar en distintos procesos que me han invitado para hablar de incidencia política. O sea, ya no, como era anteriormente, unos años atrás, como
tratar de conseguir que nos den algo. Ya no es que nos den, vamos a exigir un derecho. Lo que nos toca. Lo que nos toca. Vamos a hacer un proceso de incidencia política para que se cumpla una ley. Vamos a hacer un proceso de incidencia para que nos garanticen nuestros derechos, no para que resuelvan algo de manera individual. Entonces yo pienso que el hecho que estemos hablando de esos temas ya es ganar. Y, como decía, importantes retos. Cada vez que profundizamos en la agenda, cada vez que vamos conociendo otras experiencias, pues nos damos cuenta que verdaderamente tenemos mucho que aportar, mucho que avanzar en la República Dominicana y que solamente es posible con la coordinación de los distintos actores. Sociedad civil, el órgano rector del Estado Dominicano, los empresarios, las organizaciones sociales, campesinas, o sea, que podamos juntos pues impulsar esta agenda, que es una agenda de derechos, yo insisto. O sea, el tema que está aquí en la República Dominicana en agenda es el tema de transparencia y el tema de derechos, porque así es que nosotros podemos construir una democracia y garantizar la vida digna para todas las personas que habitan en este territorio. Cristina, y si hablamos de que de 1.200.000 mal contados, estamos hablando que si el 50% vota, son 600.000 votos que cualquiera los quiere tener, claro que ¿verdad, sí, hay que Cristina? tomarse en cuenta. Necesariamente tiene que tomarse en cuenta, porque estamos hablando de una cifra realmente de mucha importancia. Aquí se han perdido elecciones con muy mínima cantidad en comparación con esa que estamos hablando. Y que necesariamente, como dice Carlos, como dice el señor Magino, es una agenda que tiene que necesariamente comenzar a articular. Ya desde la sociedad civil de las personas con discapacidad hemos comenzado justamente a articular ese espacio porque lo vimos como algo necesario. Estuvimos en Naciones Unidas en la convención donde Derechos Humanos sobre las personas con discapacidad hizo recomendaciones puntuales al país. Y desde allá esas recomendaciones vinimos con recomendaciones precisas de que necesariamente tenemos que articular lo que es la sociedad civil con el organismo rector, con el Estado, para que esta Convención sobre los Derechos de Discapacidad se cumpla, para que la Ley 0513, que es una ley que nos protege y que tiene elementos tan importantes, se den, que ese reglamento que está ahí establecido y que va a permitir que se operatice, pues con el apoyo de esta alianza, empujar al Estado para que se dé cuenta de la necesidad real que hay, de que comencemos ya a trabajar sobre una agenda de derechos, sobre una agenda de una ley, de una convención que establece todos esos derechos y de que ya el sector de la persona con discapacidad está consciente de ello. Y estamos articulando estos espacios porque nos hemos dado cuenta que es de una manera consensuada, junta y articulada que lo vamos a lograr. Porque hay que entender cuán invisible ha sido este tema, ¿no? Y cuán invisibilizada ha estado o ha sido la población que tiene algún tipo de discapacidad. Una pregunta curiosa, por ejemplo, sobre eso sería, ¿a partir de cuándo las encuestas nacionales empezaron a tomar en cuenta ese tema? ¿A partir de cuándo? Tú que brigas con estadísticas y cosas de tipo, ¿a partir de cuándo? Yo no sé, realmente, es una curiosidad. Realmente por eso decía que es necesario profundizar en el análisis, en el estudio, en la investigación, porque de acuerdo a la información que estamos manejando, en la encuesta esta en Hogar, se incluyó algunos indicadores, alguna medición, que son los datos que estamos utilizando, que algunos dicen, ya tú lo señalabas, seguramente son más. Entonces, no hay mucha precisión, pero además estamos hablando de un número que da un conglomerado, pero eso debe ser desagregado y tenemos que tener mayores niveles de comprensión. ¿Cuántas personas con discapacidad auditiva, visual, físico-motora, dónde están? Incluso eso puede permitir para identificar cuáles son las causas de la discapacidad en la República Dominicana, porque yo me pregunto, que no tengo manejo del tema, tal vez Magino no pueda ayudar, o sea, yo pregunto, 1.200.000 personas con discapacidad, a mí me parece, eso es un 10% de la población. Esos países que han tenido guerras civiles recientes no tienen ese volumen. Entonces, ¿cuáles son las causas? La pobreza, el acceso al sector salud, la violencia, el tema de la violencia, los accidentes de tránsito, pero o sea, se necesita información que permita que un equipo multidisciplinario estudie todo esto, porque la única forma
de construir políticas públicas efectivas es sobre la base de información e investigación que permita entonces transitar y orientar. Probablemente nosotros no tenemos datos concretos que pueda decir cuál es la provincia que tiene mayores niveles de incidencia de discapacidad. No lo sabemos. Podemos inventar. Entonces, en función de eso, pues entonces tú traes una política pública más focalizada hacia ese sector. Entonces yo pienso que ahí es que están los desafíos y lo importante es tenerlo identificado, porque eso está identificado como una carencia y lo hemos hablado con Magino muchas veces. Tenemos que tratar de promover la investigación sobre este tema. Por suerte se logró un proceso de incidencia para que se incluya en la encuesta en hogar. A través de la Oficina Nacional de Estadística también se ha tenido conversaciones informales y formales para también, porque tú señalabas muy bien, es un tema de sensibilización, porque eso no se ha hecho, no es porque no se ha querido hacer, sino porque no ha estado en la agenda, no ha estado en el foco. Y en la medida que estemos hablando de estos temas y que podamos en espacios privados y públicos plantear esa necesidad, seguramente que la Oficina Nacional de Estadística va a empezar a incluir y por qué no pensar en un estudio especializado desde la Oficina Nacional de Estadística con relación a este sector. O sea, yo pienso que hay una tarea importante a poder realizar porque es un hecho, es una realidad. O sea, una realidad que no podemos dejar de lado y que necesita ser afrontada y promover que las universidades, los estudiantes que puedan tener niveles de sensibilidad, niveles de conciencia, que puedan empezar a desarrollar tesis de grado, tesis doctorales sobre este tema, y todo eso va a ayudar a construir políticas distintas. Nos permitiría averiguar, por ejemplo, que el papel que tiene el motoconcho en la producción de discapacidades en el país. Digo yo, un tema, por ejemplo, que es todo un tema. No, yo sé que el tema de accidentes de tránsito tiene una incidencia importante. Importante. Entonces ahí tú dices, bueno, hay un tema de incidencia importante en el tránsito. Entonces, la política de regular el sector, que por otra vía sabemos que hay que avanzar en eso, pues entonces aquí hay un elemento adicional. De hecho, el tema de transporte y discapacidad, eso en sí mismo es todo un tema. Yo he estado gozándome esta intervención de Carlito y la participación de Ramón en relación a esto de las estadísticas. Vital. Claro. Yo diría, ahora con más razón quiero que me den las copias para echar todo esto por las redes. Fíjate, nosotros vamos por un tránsito reciente en materia de estadística. En el 2010, el primer censo incluyó aquella pregunta. Fruto, así como ha dicho Carlito. 2010, el censo. Fruto de todo un trabajo de incidencia. Y se logra. Y de una actitud abierta, indiscutiblemente, de parte de tanto del ministro de Planificación, Economía y Planificación, como de don Pablo Tactú y de Frank Cáceres. Una colaboración muy estrecha que tuvimos de Frank Cáceres y de don Pablo. Y se logra esa primera pregunta. Perfecto, con todas sus imperfecciones, pero marcamos ya un momento. Y ahí es que aparece el 12.3 de la población. 12.3. Y tú estás hablando, obviamente, como tú dices, a ojo de buen cubero, porque lo que dice Naciones Unidas en este momento es que por la esperanza de vida que ha tenido la humanidad, o sea, en este momento la población con discapacidad ha aumentado y dice es un 15%. Lo que te está diciendo es que en lo envejeciente hay mucha discapacidad y tenemos ahora mismo una sociedad mundial muy envejecida. Y es por eso que CONADI, el gobierno, está impulsando la política del turismo accesible, que ese es otro tema que hemos tratado acá, porque ahí hay una población que hace turismo. Me salgo y vuelvo al tema estadístico. En el 13 entonces viene la encuesta en hogar. Fíjate que ya estadística del censo dio un paso todavía ya más específico, incluyó el eje dentro de estas mediciones. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Una encuesta especializada. Y eso ya lo estamos hablando. Y lo estamos hablando y hay que seguir hablándolo y hay que todo el mundo ir a hablarlo. Claro. Eso nosotros, bueno, mi última conversación con don Pablo fue reciente. Él está en un evento en Nueva York, en las Naciones Unidas, y hablamos de esto. La necesidad ahora de una encuesta especializada, por todo lo que ha dicho Carlito Pimentel. Para eso, para todos esos estudios, para que entonces vengan las respuestas, porque por ejemplo tú me dices ahora, necesitamos medicamentos,
para los lesionados medulares que tienen escara, que hacen escara, y lo que te dice en la farmacia del pueblo, ok, dime cuáles son las provincias que tienen más, para yo poder hacer una compra, porque ellos tienen que tienen que planificar la compra, y se hace a gran escala. Y cuando me piden eso, precio, ¿tú sabes lo que me pasa? Que no tengo la respuesta. Y por eso esa política no la hemos podido llevar a cabo en este ¿Cuánta momento. vamos a comprar? ¿Cuánta vamos a comprar? ¿Cuál es la población? Este es un tema vital para la población, y que tenemos que hacer un esfuerzo ahora, todos, sociedad civil, gobierno, para que se pueda hacer, y la cooperación. Sí. Son los dos puntos que en este momento nos van a dar el salto como país, como Estado, en materia de inclusión plena de las personas con discapacidad. El tema de la medición, tema de la estadística y el tema de la accesibilidad. En accesibilidad, el país, hay buena noticia. Nosotros incluso fuimos, vamos a decir, acabamos de recibir un informe donde se reconoce los avances del país por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en este momento, reconociendo los avances del país en materia de accesibilidad. Es decir, y aunque hemos marcado pasos con la estadística, tenemos que darnos rápido en este momento. De manera que yo incluso le digo que me he disfrutado el nivel de conciencia, de dominio, de una institución como Participación Ciudadana, que como Carlos lo dice, no somos expertos en el tema, y sin embargo, mira, lo importante de un tema transversal, que cada quien se vaya empoderando. Yo quiero decir que esperamos de este proceso electoral que los candidatos firmen compromiso. Allá en Guayubín, el candidato a diputado, los candidatos a diputados, los candidatos a síndicos, que firmen con la sociedad civil, con las organizaciones de personas con discapacidad, y en San Cristóbal, que firmen los candidatos, y en las matas de Farfán, y en San Juan, en todo. En todas partes. Eso nosotros estamos contribuyendo a facilitarle el formato, y lo estamos echando. Que se haga ese ejercicio, que se haga público, diciendo yo, fulano de tal, si salgo electo, me comprometo y después a viene incluir en mis planes, programas y proyectos de inclusión plena, y que ustedes mismos me den seguimiento. Exacto. Sí, el observatorio tiene, y no a grandes rasgos, porque realmente es un área que lo tenemos limitada, pero sí está haciendo ya ese proceso. Y ha sido riquísimo ese acercamiento con los candidatos. Tenemos acercamiento con candidatos, por ejemplo, antes de ayer tuvimos una reunión con la que va a ser alcaldesa o candidata a alcaldesa de la zona norte, y para ella fue Iluminada Suárez. Sorprendente cuando ella se sentó con este grupo, el grupo coordinador del observatorio, y decía, oye, yo pensaba que estaba elaborando mi programa, pero yo tengo que comenzar a reestructurarlo, porque hay un tema sumamente importante cuando tú me dices que hay un 12.3% de personas con discapacidad, y que en esa zona donde yo voy a estar, lo más probable es que haya un porcentaje muy importante. En Villamella y todos esos lugares hay personas con discapacidad, es increíble. No tenemos datos, como dice Carlos, específicos, pero eso es importantísimo, y tenemos agendada muchísimos encuentros de manera sectorizada. Es lamentable que no lo vamos a poder tener a nivel nacional, pero esa es una tarea que nos la tenemos ya desde ya impuesta, y los resultados están siendo muy excelentes, porque es que estamos creando conciencia, estamos dando a conocer un tema que para ellos está invisibilizado, y que, como bien lo decía, imagino, como lo decía Carlos, no es que no hay un interés, es que hay un desconocimiento, y somos los llamados a ir a insistir en que, mira, debemos estar en sus agendas, en sus programas, en sus planes hay un llamado a los técnicos de todos esos candidatos. O sea, lo que Cristina acaba de decir es su testimonio, es de que hay que transversalizar. Claro. El tema de discapacidad debe estar transversalizado en los planes, sencillo como es. Nosotros podemos ayudar a transversalizarse, claro. Si se reúnen con nosotros, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Tenemos mayor participación en las próximas elecciones del sector con alguna discapacidad. Eso lo garantiza Alianza de Discapacidad, lo garantiza el CONADI, lo garantiza Transparencia de Participación Ciudadana. Cristina.
Sí, claro que tendremos sí, mayor estamos Mejora la participación. democracia. Y desde luego tenemos la necesidad de la encuesta especializada, Claro. porque habrá alguna gente a la que tú le vas a preguntar, y que usted tiene, ¿hay aquí alguna Sí. persona con discapacidad? Te dice, no, No. pero resulta que tiene Lo a la esconde. abuela de Escondido. 85, Lo esconde. 90 años, Lo esconde. y ella no entiende que Que tiene una la edad discapacidad. ya discapacita Claro, sí. a la gente. Es otro Entonces, tema de la persona de la tercera edad. de ahí que la es otro necesidad de grupo. la encuesta, ¿no? Claro. Sí. Y si Exacto. sumamos ese sector de las personas de la tercera edad, ese 12.3 se dispara, probablemente el doble. Claro que sí. Gracias a Cristina, gracias a Magino y gracias a Cómo Carlos no. de Alianza Discapacidad, al CONADI y a Participación Cómo no. Ciudadana por estar aquí con nosotros en esta conversación fundamental sobre un tema también fundamental de la sociedad dominicana, la cuestión de la discapacidad en una sociedad que ha mantenido este tema ahí como que esto no existe, que ha invisibilizado a un sector que es mucho más, pero mucho más de 1 millón de la población dominicana. Así que de esto seguiremos hablando porque el proceso electoral nada más comienza, Cristina. Claro que así sí, estás claro. comprometida tú y Conadis Sí, sí, y Participación definitivamente, a Ciudadana a estar claro. aquí de nuevo. Ustedes quédense ahí porque ahora nos vamos a Ecomundo con el economista Lucas Vicens, que está ahí en el turno al bate. No se vaya. Uno aquí, otro ahí, otro. ¡Eso! 3 años de realizaciones y más entusiasmo que nunca. El gobierno dominicano ha puesto atención especial en los niños y niñas con habilidades diferentes. A través del despacho de la primera dama, surge la iniciativa del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAI. La finalidad de este centro es brindar un espacio íntegro para el cuidado, educación y rehabilitación de los niños y niñas de 0 a 10 años con condiciones especiales, acompañándolos en el proceso de crecimiento y tratamiento, tanto en el espacio cognitivo y físico, como emocional, creativo y de relación con su entorno. Actualmente está en funcionamiento el CAI de Santo Domingo Oeste, inaugurado el 29 de noviembre del 2013. Trabajamos en la construcción del CAI de Santiago, que beneficiará a miles de familias de la región del Cibao y que será inaugurado antes de finalizar el año. Además, se brindará otro centro en San Juan de la Maguana, uno en Santo Domingo Este y un quinto en San Pedro de Macorís. Con el CAI construimos una patria con igualdad de condiciones, donde nuestros niños y niñas puedan desarrollar al máximo sus potencialidades, tomando en cuenta a las familias como entes fundamentales del proceso. La República Dominicana crece. Trabajamos para convertirnos en un país donde la palabra patria se escriba con armonía, con amor y con cariño en el rostro de cada ser humano.